Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en este programita que se llama Un Camino al Más Allá y que en donde cada semana tratamos de entendernos qué nos pasa, tanto en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional, trabajando básicamente como un todo, trabajando holísticamente y hablando sobre muchos temas que tienen que ver con las emociones, hablando sobre qué son las terapias energéticas y vibracionales, porque todavía me sigue llamando gente y me sigue preguntando. Y estas técnicas son las técnicas de curación moderna o de sanación, mejor dicho, que están basadas en el concepto de que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu son un todo, que hay que sanar desde el interior para que esas enfermedades desaparezcan. En la mayoría de los casos, yo diría que casi todos, la enfermedad comienza en la mente o en el nivel más profundo del aura. Entonces es ahí donde hay que empezar a trabajar, es ahí donde hay que comenzar a sanar. Y es considerar al ser humano como un ente participante en la realidad física y una realidad espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad, siempre remarco algo que no es religión. Nada tiene que ver lo espiritual con lo religioso. Lo espiritual se basa en conocerte vos, observarte, detenerte a sentirte, ser un ser más pensante, más evolucionado. El estado de salud o de enfermedad de la persona se manifiesta en el cuerpo físico porque el interior, como hablamos muchas veces, no tiene cómo expresarse. Entonces, con distintas técnicas que podemos ir aplicando, es donde vamos a encontrar la sanación para nosotros. Y Fabio, ¿para qué sirven estas terapias? Para todo problema de salud. Desde si tenés dolores físicos, si tenés dolores emocionales, si en tu vida todo te va mal, o algunas cosas te van mal y para vos son fundamentales, y no encontrás ese equilibrio, no encontrás esa forma de decir avanzo. Esas personas que están estáticas, detenidas, bueno, esto tiene que ver con que la energía del cuerpo no está fluyendo como debería, entonces hay estancamientos, hay bloqueos. Cuando el bloqueo es muy intensivo y están todos los chakras bloqueados y ese bloqueo pasa a alguna capa del aura, ahí tenemos los problemas donde aparecen las enfermedades y también donde aparecen muchas veces larvas. A veces esto tiene que ver con la parte esotérica, con hechizos. Muchas personas no salen adelante porque hay hechizos en su vida, no es solo una desarmonización. Y como me escucharán, sigo todavía ahí con un restito de gripe. Y con respecto a esto de las terapias energéticas, con respecto a esto de la sanidad interior y exterior,
tiene mucho que ver el perdonar, y acá hago hincapié. ¿En qué pasa con los enojos? ¿En qué pasa con los rencores? ¿En qué pasa con todo eso que tenemos adentro y que obviamente da sintomatología física? A veces son simplemente síntomas, dolores acá, allá, y a veces es una enfermedad específica. Y claro que no siempre resulta fácil perdonar a alguien que sentimos que nos ofendió o que nos lastimó. El perdón es un proceso psicológico evolutivo que requiere tiempo, claro que sí, pero también requiere algo que es fundamental, y ¿sabes qué es? Voluntad. Cuando vos tenés un gran deseo de salir de ese estado de enojo, de tristeza, de pena, de melancolía, de resentimiento, ahí es donde adquirís las fuerzas. También cuando entendés lo que el no perdonar puede ocasionar en tus campos energéticos, en tu cuerpo físico. Y claro que siempre cuando uno se decide a perdonar, entiende que esta tarea, que no es fácil, nos cuesta trabajo porque decimos, ¿y qué tengo que ir a la persona? ¿Tengo que ir a decirle? Porque siempre esto del perdón está ligado con alguien que es importante para nosotros, a una persona que está fuertemente vinculada a nuestra vida. Pero vos tenés que entender que el perdón básicamente está ligado al cierre de ciclos, al soltar, como te hablé muchas veces, y de dejar atrás situaciones que ya no son ni posibles ni necesarias en el presente. Todo lo que te pasa es lo necesario para evolucionar. Y si ya no te pasa es porque no lo necesitas. Entonces, si vos te quedás en esa situación y vivís en ese resentimiento, no vas a encontrar la solución a la situación que estás pasando. Y es muy necesario para nosotros decidir de manera consciente el dejar de lamentarnos, de sufrir. Y perdonar básicamente implica tomar decisiones, hacer un balance, empezar a pensar en nosotros, soltar, dejar ir los lamentos de lo que pasó, las culpas. Somos premio Nobel en juzgar siempre. Y reconocer los hechos, reconocer el dolor, ese enojo, pero no quedarte ligado a ese dolor, no quedarte en esa zona de confort. Y fundamentalmente, para que entiendas, perdonar no es que vas a tener que olvidar. Al contrario, significa que estás consciente de los hechos y que te desligás de ellos. Te desligás de los sentimientos, de las emociones que te causa esa persona o ese sentimiento, esa emoción del enojo. Y las emociones que producen estos enojos pueden ser liberadoras si las soltamos. Muchas veces no es solo el perdonar, sino la necesidad de que nos perdonen, porque siempre hablamos del perdonar, el perdonar, pero también el que nos perdonen, porque la culpa es uno de los sentimientos más dañinos que tenemos. La culpa siempre nos lleva a instalarnos en una posición de víctima y así se van formando los eslabones de la cadena. Vivir herido es perder el poder personal, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito o vamos a escuchar un audio de la autodependencia. Entonces,
tenemos que aprender a mirar con una visión, diría yo, comprensiva a quien nos dañó o si dañamos. Sin compasión, pero sí con comprensión. Y darte los tiempos de maduración para entender qué es lo que pasó. Y claro que el tiempo cura. Y la distancia también aminora esos sentimientos de enojo. Y también esto es parte de un duelo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros soltamos está en proceso de duelo. Y básicamente es recuperar el protagonismo de tu propia vida, recuperar ese poder personal, es retomar tu vida, tu propia vida, poder tomar decisiones. Y ahí es donde emprendes el proceso de crecimiento, cuando empezás a mirar hacia vos, donde empezás a reencontrar ese rumbo de tu vida. Y esto no es ego ni nada que se le parezca. Entonces, como te decía, el perdón es una decisión personal, pero cuando entendés, esa decisión la vas a tomar. Hay muchas personas que son arrogantes y necesitan ser compensadas por ese daño que les hemos causado quizás. Entonces entiendo que es muy difícil llegar a esa persona a explicarle determinadas situaciones. El perdón en sí mismo es un proceso de desenredar, ¿no? Aquellas partes de los cuerpos mental y emocional que están ahí, enredadas en energías densas que estas situaciones te provocan o que estas personas te llevan, ¿no? Además, hay líneas de energías que existen entre cada uno de nosotros y cada una de las personas con las quienes hayamos tenido algún intercambio alguna vez, sin importar si fue muy severo o no el problema que tuvimos. Entonces, quiero que entiendas que es posible perdonar, pero más que posible es necesario. Está permitido el dolor, está permitido el enojo, pero después lo soltamos, después avanzamos, después retomamos nuestra vida sin estar ligados a esto que nos está atando. El no perdonar te ata, ¿sí? Hay que entender que mientras estás en esta situación de no haber perdonado a quien te hizo daño, vas a seguir estando resentido. Y no lo estás solo con esa persona, sino lo estás con el mundo. ¿Por qué? Porque haces espejo en todo, porque todo lo comparás. Y perdonar es sanar, es liberarse, como te decía recién, de estas ataduras emocionales del pasado. Perdonar es el medio de autorrealización y crecimiento interior, y es el más poderoso que existe. Y hay que perdonar cada día. Y perdonar tampoco significa que la otra persona tiene razón y que vos estás equivocado, sino que hay otra forma de ver las cosas. Y todos somos diferentes, todos pensamos distinto y todos tenemos la razón. Tenemos la razón desde el enfoque en el cual estamos nosotros mirando la situación. Paz
no es lucha, ni conflicto, ni esfuerzo, ni sufrimiento. Paz no es miedo, ni preocupación, ni inseguridad, ni impotencia. Paz no es exigencia, ni control, ni manipulación. Paz no es crítica, ni reproche. Paz no es culpa, ni sentimiento de fracaso, o de sentirte quizás indigno. Paz no es inactividad, ni aburrimiento, ni insensibilidad, ni indiferencia, ni ego. Paz es simplemente estar con lo que hay. Este es el estado de conciencia verdadero. Y viste que muchas veces yo digo que mi paz no la negocio por nada. Porque estar en paz con uno mismo y con los demás es el trofeo más grande que podés tener. Entonces, el perdón comienza con una decisión. Y las decisiones se toman en la mente. Pero esto implica un enfoque de intención, de ganas, de elección, más allá de la voluntad. Y como te digo siempre, no es necesario que vayas a tomar un café con la persona o la vayas a visitar para pedirle perdón. Perdonala ahí, desde el lugar que estás. Pero perdonala de corazón. Después no empieces de vuelta con el tema, a recordarlo, a traerlo a tu presente. Cuando vos perdonás algo, es algo que pasó en tu pasado. Entonces, eso no tiene por qué estar hoy, aquí y ahora. ¿Sí? Muy importante. Si no, hacemos la cartita de drenaje para soltar, donde ahí vamos a sentirnos liberados de muchas situaciones. Y cuando empezó el programita estábamos hablando de las energías. Sí, ya sé, tengo que pasar el teléfono. Ahora quiero hablarte un poquito más de eso, pero antes te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944 y la página de Facebook Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. Y con respecto a esto del perdón, ¿no? Me vino a la mente mientras te estaba pasando el teléfono. No sabes qué sensación tan hermosa y liberadora que siente uno cuando decide perdonar. Así que a ponerlo en práctica. Pero primero procesalo, pensalo, analizalo. Es necesario eso siempre. Y con respecto a esto de las energías, las terapias holísticas, de la espiritualidad, son muchos los científicos, filósofos y hasta religiosos que estudiaron las leyes físicas del universo para vivir en armonía en este campo de posibilidades enormes que nos da, ¿no? Y esas 3 leyes básicas de la naturaleza de la energía son la fuerza que atraviesa el universo. La primera ley dice que todo vibra. Por lo tanto, todo es pura vibración y está en constante transformación, al igual que nosotros. Vos no sos el mismo que eras el año pasado ni hace 10 años atrás. Y no hablo físicamente, sino conscientemente. El budismo, por ejemplo, dice que mente y materia son altamente interdependientes, o sea, que están conectados. La física cuántica nos dice que la energía es una propiedad fundamental que jamás se agota
Y esto es la energía. No se apaga, no se extingue, no se acaba. Se transforma, ¿sí? Siempre, toda la energía se transforma. Y se transforma por vibrar en diversas velocidades. Nuestros sentidos siempre captan la apariencia de la energía de forma distintas. Esto es algo que hemos hablado mucho. Cuando está lenta esa vibración energética, o cuando está sólida, es cuando podemos ver los objetos, por ejemplo. Einstein ya estaba con este tema, fíjate vos cuántos años atrás, ¿no? Que decía que la energía es igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y qué nos dice esto? Que la materia se convierte en energía a partir de un factor, que es la velocidad de la luz. Materia también es energía. Nuestro cuerpo físico también es energía, pero condensada. Así como las cosas que vemos. Una mesa, una silla, un placar, una cama, un mate. Todo lo que vemos es energía. Pero ¿qué pasa? Al estar condensada es que la podemos visualizar. Es energía más sólida. Y para que entiendas un poquito más, la energía puede presentarse en distintos estados de condensación, dependiendo de cuánto las partículas o las moléculas están concentradas. Así es que cuando tenemos un estado energético en el que las moléculas están más bloqueadas, tenemos una materia más densa o más cristalizada, como en nuestro cuerpo físico se manifiestan las enfermedades. Cuando las moléculas de energía están menos bloqueadas, obtenemos un cuerpo sutil más airioso, diría yo, más que fluye. Así es como fluye tu vida, ¿no? Cuando todo está bien, todo fluye sin que te des cuenta. Por ejemplo, una piedra posee una vibración mucho más lenta que, no sé, que el perfume de una flor, que a su vez es más lento que un pensamiento. ¿Por qué? Porque los pensamientos también son vibraciones. Por eso es que siempre te digo, cuidado con lo que pensás, porque si estás vibrando en esa frecuencia negativa, todo va a ser negativo. La segunda ley dice que porque todo vibra, es necesario que, porque todo lo que vibra, es necesario fluir. Y este es un gran tema, el del fluir, el de no quedarse estancados. Entonces es necesario estar en un ligero estado de desequilibrio. Esta ley vale tanto para el agua como para nuestra vida. Y ese estado de desequilibrio es el de cuando te enojas y después volvés a tu eje, cuando en este momento estás triste y llorás y después volvés a tu eje, ¿sí? Y la tercera ley nos dice que la energía de determinada vibración atrae otra de vibración del mismo tipo. Esto es muy importante porque quiere decir que la energía se mueve de forma circular y todo aquello que emanamos retoma para nosotros mismos. Si nosotros pensamos en forma negativa, obviamente vamos a obtener cosas negativas.
Y el conocimiento de estas 3 leyes siempre nos está alertando al hecho de que cada uno de nosotros posee un interior que está en constante resonancia con los otros. Y esto es lo que les cuesta entender, que todos somos uno, que el otro también es parte de nosotros. Y que para que esta resonancia sea armoniosa, es preciso que sepamos aplicar estas leyes a nuestra vida cotidiana. Y yo sé que es trabajoso mantenerse en forma positiva todo el día. Por ejemplo, aplicar estas leyes cuando estamos preocupados por algo. Claro que es difícil, pero se puede. Y primero lo que tendrías que hacer es cerrar los ojos, respirar profundamente algunas veces, como te enseño en el consultorio, y con toda sinceridad debes responderte a vos mismo determinadas cosas. Por ejemplo, con qué frecuencia estuviste en un estado de preocupación, de energía baja. Es muy importante que te preguntes y que te cuestiones las situaciones, y esto va a trabajar para que no entres en un estado de estrés, porque la preocupación es una especie de estrés autoaplicado, es un estrés que nos aplicamos a nosotros mismos. Y la energía del estrés es muy densa, es muy pesada. Convierte nuestros pensamientos en una manera fija, los paraliza ahí, y todo el día estamos pensando lo mismo de una forma obsesiva, y la preocupación cada vez se hace más grande, pero así también cada vez vienen más los síntomas. La preocupación es un peso extra que le estamos poniendo a nuestro cuerpo físico, y eso hay que aprenderlo para liberarse. Cuando aplicamos la primera ley que te decía recién, vamos a recordar siempre que nada es definitivo. Hasta la misma muerte es apenas un punto de pasaje a otro ciclo. No es la culminación como muchos creen. Para aplicar la segunda ley, es necesario que entiendas que esa energía parada de preocupación la podés soltar para que todo en tu vida vuelva a fluir, para que todo drama de la vida pueda ser evitado. Y es hora de simplificar las cosas. Eso de hacerte problema por todo, porque estás continuamente preocupado por todo. Eso es lo que no te ayuda. Y todo lo que resistes a hacer y a pensar, persiste. Y de esto, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito en el bloque que viene. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. Y la página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Ya estamos de vuelta. Y ahora hace muchas semanitas que no estamos pasando audios para interpretar, para analizar. Y hoy quise dejar algunos testimonios de lado que
estuvimos pasando las últimas semanas y ponerte un audio, y quiero que lo escuches con mucha atención. Siempre cuando paso audios te digo lo mismo, porque a veces una palabra es donde nos hace un clic para entender nuestra situación. Y este audio tiene que ver con la autodependencia y la diferencia entre ser seres humanos y ser personas. Atendé el audio y cuando estamos de vuelta vamos a analizarlo un poquito. Dale, vamos a escucharlo. Tú eres el protagonista de tu propia vida. Puede ser que todavía no lo sepas, que nunca lo hayas pensado, que aún no te hayas dado cuenta, pero eres el protagonista de tu propia vida. Es cierto, no eres el único actor. La historia sería demasiado aburrida si lo fuera, pero eres el protagonista, el director de la trama, aquel de quien dependen en última instancia todas tus cosas. Aunque no eres autosuficiente, aunque no te bastas a ti mismo, eres responsable de todo lo que sucede contigo, en más o en menos. Eres el responsable para siempre de tu propia vida. Autodepender significa dejar de colgarte del cuello de otros. Claro que necesitarás de la ayuda de aquellos en algún momento, pero mientras tú tengas la llave, esté la puerta cerrada o abierta, mientras tú tengas la llave, nunca estarás encerrado. Autodepender significa hacerte cargo de ti mismo. Autodependencia significa contestarse las 3 preguntas existenciales básicas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Pero contestarlas en ese orden. Cuidado con tratar de decidir a dónde voy según con quién estoy. Cuidado con definir quién soy a partir de quién me acompaña. No puedo definir mi camino desde ver el tuyo y no debo definirme a mí por el camino que estoy recorriendo. Voy a tener que darme cuenta. Soy yo el que debe definir primero quién soy. Eres tú el que definirá primero quién eres. Eres tú el que decidirá primero cuál es tu camino. Recién entonces será hora de preguntarse quién te acompaña. Será hora de preguntarse qué haces para no perder el rumbo. Será hora de que empieces a preguntarte hacia dónde te diriges. Será hora de que decidas qué harás para que otros encuentren el propio camino. Dice el poeta León Felipe, ¿quién soy? He ahí una buena pregunta para hacérsela al hombre por la tarde. ¿Quién soy? Y no solemos hacernos esa pregunta. Y vivimos preguntándole a otros quiénes somos, si estamos bien vestidos, si nos sienta bien tal color, si nos queda bien aquel peinado, si estuvo bien aquello que dijimos, si fue apropiado aquello que callamos. Estamos demasiado acostumbrados a cederle nuestros ojos a los demás para que los demás nos miren y nos digan cuál es nuestro propio criterio, como si fuéramos niños, como si todavía fuéramos niños. Quizás sea porque de alguna manera lo somos. John Bradshaw trabajó muchísimos años tratando de enseñarnos que existe en nosotros aquel niño que alguna vez fuimos. Nos enseñó de la mano de una argentina, Inés Barredo, en un libro que se llama Crecer Jugando. Nos enseñó que cuando cumplimos 9 años no dejamos de tener 8 y 7 y 6, que cuando cumplimos 15 seguimos teniendo también 14 y 8 y 6, que cuando cumplimos 40 seguimos teniendo 15 y 8 y 6. ¿Cómo no conservar actitudes de aquellos que fuimos si en realidad esos niños siguen viviendo dentro de nosotros? Seguimos siendo los adolescentes que fuimos, los niños que fuimos,
los bebés que fuimos. Anidan en nosotros los niños que alguna vez fuimos. Pero estos niños pueden hacernos dependientes. Este niño aparece y se adueña de mi personalidad porque estoy asustado, porque algo me pasa, porque tengo una preocupación, porque tengo miedo, porque me perdí de mi vida. Y cuando esto sucede, la única solución es que un adulto, un verdadero adulto, se haga cargo de ese niño. Un verdadero adulto se haga cargo de ti. Por eso no creo en la independencia. Porque no puedes negar ese niño que vive en ti. Porque no creo que ese niño en verdad se pueda hacer cargo de sí mismo. Pero creo que es hora de descubrir que hay en ti también un adulto cuando eres adulto. Y este adulto y no otro, este es el que debe hacerse cargo del niño que hay en ti. Eso es autodependencia. Autodepender es no mentirme nunca más. Es enfrentar la verdad con coraje. Es declararme capaz de aceptar la realidad tal como es. Dice Antonio Porquia en su libro Voces: han dejado de engañarte, no de quererte, y sufres como si hubiesen dejado de quererte. Me encantaría que la gente que yo quiero me quiera, pero si esa gente no me quiere, entonces me encantaría que me lo diga y que después de decírmelo se vaya, si así lo desea, pero que no me mienta. No quiero estar al lado de alguien que no quiere estar conmigo. Es muy doloroso, pero siempre es mejor que si te quedaras engañándome. Autodepender es elegir tu compañía, pero no forzarte a que estés. Autodepender es dejar la puerta abierta para tener la certeza de que estás aquí, a mi lado, porque quieres. Pero sobre todo es tener la certeza de que estoy aquí, a tu lado, porque yo quiero. Esto implica ser auténticamente quien soy, actuar como actúo, sentir lo que siento, correr los riesgos que quiera correr, hacerme responsable de todo eso. Nada de dejar que los riesgos los corran otros para hacer lo que yo quiero, nada de correr riesgos que otros quieren que corra, nada de delegar la responsabilidad sobre lo que hago. Esto determina que yo sea una persona. Esto es lo que irremediablemente me compromete a defender mi propia libertad y también la tuya y la de todos. Para poder ayudarte, pedirte, ofrecerte, para poder darte lo que tengo para darte y poder recibir lo que tú tengas para darme, primero voy a tener que conquistar este lugar, el lugar de la autodependencia. El lugar de ser una persona en el mundo. ¿Sabes? No se nace persona, se nace ser humano. Y a poco de nacer ser humano, cada uno de nosotros conquista un espacio único, irrepetible. Se ha vuelto un individuo. Pero ser un individuo no es todavía ser una persona, porque ser una persona implica ser capaz de concederse por lo menos 5 libertades. Libertades que Virginia Satir llama las libertades de la autoestima y que yo llamo las libertades imprescindibles en el proceso de convertirse en persona. Me concedo a mí mismo el permiso de estar y de ser quien soy, en lugar de creer que debo esperar que otro determine dónde debería estar o cómo debería ser. Me concedo a mí mismo el permiso de sentir lo que siento, en vez de sentir lo que otros sentirían en mi lugar. Me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso y también el derecho de decirlo si quiero, o de callármelo
si es que así me conviene. Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo decida correr, con la única condición de aceptar pagar yo mismo los precios de esos riesgos. Me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo, en lugar de esperar que alguien más me dé el permiso para obtenerlo. Y así conquisto esta libertad, la libertad de ser auténtico, condición imprescindible para ser autodependiente, condición necesaria para que ese adulto se haga cargo de mí y dejar de exigirme ser el que los demás quieren que sea, ser el que quiere mi jefe, el que quiere mi esposa, ser el que quiere mis amigos, el que prefieren mis hijos. Ser persona es darme a mí mismo la libertad de ser este que soy. ¿Para qué quieren algunos ser dependientes? A veces, como se creen débiles, piensan que estar bajo el ala de alguien más calificado los va a proteger. Otras veces, para poder echarles la culpa a los demás. Otras veces, de verdad creen que tienen que pedir permiso. Ni se autoengañan, ni les falta coraje, ni están enfermos. Lo único que pasa es que no han llegado a ser personas. Es un tema de evolución. A veces no llegan a ser personas porque les da miedo, otras porque no han sido enseñados. Algunas veces porque alguien los ha oprimido mucho y otras, finalmente, porque no saben, simplemente no saben nada de esto. Y esto es la decisión de vivir una vida auténtica, una vida real, una vida comprometida, una vida que acepte el riesgo de que alguien ya no me ama, el riesgo de haber dejado de amar a otro, porque así como nos volvemos dependientes para poder retener, así fomentamos la dependencia de los demás, exigiéndoles, rogándoles, demandándoles, persiguiéndoles, en última instancia, no aceptando que son quienes son. ¿Qué pasa con nosotros que cuando amamos creemos que el otro tiene que ser como yo me lo imagino? Tiene que sentir por mí lo que yo siento por él. Tiene que pensar en mí tanto como yo quiero. No tiene que correr riesgos que amenacen la relación. Y tiene que pedirme a mí lo que él quiere para que sea yo quien se lo alcance. Esta es nuestra fantasía del amor. Pero este amor es esclavizante, mezquino, cruel. Este amor no es un amor adulto. El amor concede, el amor empuja, el amor fomenta que aquellos a quienes yo amo también tengan espacio. Es por esto que me gusta definir el amor diciendo que es esa necesidad de luchar por un espacio de libertad para otro de tal magnitud como para que él o ella puedan hacer en ese espacio lo que más les gusta, aunque eso no sea lo que a mí me conviene. Bien, viste que bien explicado que está, y la diferencia que hay entre ser seres humanos y ser personas. Claramente uno nace ser humano y se va haciendo persona con la vida, con los años, con las situaciones. Pero también depende de qué persona te haces, de qué tipo de persona. Y esto sin juzgar y sin calificar. ¿Qué tipo de persona? No porque seas bueno o malo, sino por cómo transitas vos en la vida y cómo te va en esta vida. Porque si vivís en esa situación de autodependencia emocional y que no tiene que ver con la pareja solamente, tiene que ver con las amistades, tiene que ver con la familia. Muchas personas no dan un paso sin primero preguntarle a un amigo, a un familiar, ¿qué le parece? ¿Sí? Bien. Entonces,
esta autodependencia, que es debilidad, una persona que es autodependiente es débil, entonces siempre necesita estar por debajo del ala de alguien. Y estas 5 libertades de las que hablaba el audio para conquistar un espacio en tu vida son básicas. Es estar y ser quien sos, sentir lo que sentís, pensar lo que pensás, diciéndolo o no, es tu elección. Correr riesgos a veces cuando hacemos determinadas cosas no está mal, pero siempre aceptando las consecuencias, siempre haciéndonos cargo. No es que yo corra un riesgo y después le echo la culpa al otro por lo que a mí me salió mal o me pasó. Y buscar siempre lo que necesitas. Eso es básico, ¿sí? Nuestro interior, nuestra inteligencia emocional, sabe muy bien qué es lo que necesitamos. Entonces, bueno, a trabajar con esto, a salir de ese papel de víctima, ¿sí?, que te hace ser autodependiente. Y antes de irnos al corte te hablaba de todo lo que te resistís es lo que persiste en tu vida. Y esta es una frase de Jung. Ustedes saben que yo soy amante de este psiquiatra que nos enseñó tantas cosas, ¿no? Y aferrarse a lo conocido y a esas ideas preconcebidas que tenemos desde niños, sin siquiera poder evaluar si esto nos hace bien o nos hace mal. Hay estudios científicos muy importantes que demostraron que los pensamientos y las emociones humanas son una verdadera energía en movimiento, que era lo que hablábamos en el bloque anterior. Así que, tanto como nos podemos enfermar, también es posible sanarnos. ¿Por qué? Porque en todo lo que pensamos nos convertimos. Por eso que la tarea que te doy siempre es hacer muchos decretos. Esta fuerza que hay dentro de nosotros, que a veces es indomable, la fuerza del pensamiento inconsciente, necesita ser regulada. Si es que querés, obviamente, desarrollar mayor equilibrio emocional, mental, si querés llegar a lo que es la expansión de la conciencia. Y como los pensamientos son energía que nos construye por dentro, ahí es donde nosotros nos vamos armando de, como te decía recién, ser humano a persona, y es donde podemos obtener la plenitud y la felicidad, o ese pensamiento pesimista de ser fracasados. Hay energías vitales que desaprovechamos mucho y que son contagiosas y que hacen que estemos mejor cada día, que son las risas, por ejemplo. Pero también hay otras energías que se contagian, como el bostezo, el entusiasmo, la tristeza, la mala onda, ¿sí? Todo esto nos ataca siempre, directa o indirectamente, pero nosotros somos los que tenemos que poner resistencias a estas energías que seguramente nos van a contaminar a corto o a largo plazo. Muchas personas dicen que al resistirse a determinadas cosas en la vida,
esto es la forja de un estatus determinado. Y no, nada tiene que ver con esto. Porque desde la posición esa de la resistencia, lo único que se logra es que aquello que deseamos cambiar para nosotros mismos o para los demás siga persistiendo y cada vez con más fuerza y cada vez más multiplicado, porque esto es un monstruo que alimentamos y que con los años va cobrando fuerza para autodestruirnos. Y acá no se trata de que desistas de tu esfuerzo por persistir, ¿sí? Sino tus ideales, de esto estoy hablando, de tus crianzas, de esos pensamientos, sino de que entiendas que todo está en esta vida para vivirlo. Y que no hay cosas buenas o malas, estos son títulos que vamos poniendo. Lo que sucede en la vida es lo que tiene que suceder. Y es lo que nos lleva al encuentro de nosotros mismos. Y esto con respecto a las enfermedades que muchas personas padecen y que se enojan con la enfermedad. Y no te tenés que enojar con ella, la tenés que entender. Tenés que entender qué te viene a decir. Tenés que entender qué te viene a expresar. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944 y la página de Facebook Un Camino al Más Allá _terapias holísticas. Podés llamarme hoy cuando termine el programa o durante toda la semana. Así que si querés una consulta, asegúrate. Un turnito con tiempo. No tenemos mucho tiempo y hoy quise poner muchos temitas. Y voy a hablar 3 minutitos de lo que es la escoliosis o los problemas en la columna vertebral. Y la columna vertebral representa el apoyo en nosotros, representa la protección y la resistencia. Por ende, la columna vertebral te sostiene y te protege en todas las situaciones de tu vida. Es el pilar físico que tenemos, pero también es el pilar interior. Sin ella nos derrumbaríamos. ¿Por qué? Porque ahí también están alineados los chakras. La columna vertebral simboliza también tu energía más fundamental y más espiritual. Representa tu flexibilidad y tu resistencia frente a los diferentes sucesos o acontecimientos de la vida. Las desviaciones en la columna vertebral, que es lo que hoy me interesa puntualmente hablarles, que es la escoliosis por una persona que me lo pidió, están vinculadas a la parte profunda de tu sistema energético. Esto quiere decir que durante un bloqueo los dolores físicos aparecen, sentimientos de impotencia, un peso demasiado pesado que llevar, una necesidad afectiva o emoción insatisfechas. Entonces todo esto hace que te sientas atacado en tu solidez y en tu capacidad de resistencia, que es la columna. Muchas veces podés tener la sensación de que sos el pilar de esa familia, o el pilar de ese trabajo, o el pilar de esa clase, porque tenés familiares más débiles, en los cuales vos sentís que ellos necesitan apoyarse en vos. Y ese peso que cargas
es lo que hace la escoliosis. Y esa sensación que tenés por dentro de que si yo no estoy se derrumbaría todo. Mucho cuidado con esto. La columna vertebral está vinculada a todos los diferentes aspectos de nuestro ser, ¿sí? Ahí también actúa nuestro sistema nervioso central y la distribución sanguínea central. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada situación, cada respuesta o sensación están grabados en la columna vertebral y en las partes correspondientes del cuerpo. Los dolores de espalda se refieren a las primeras fases de concepción, a las necesidades base, a esa estructura del ser. Es muy importante tomar el tiempo para que analices qué región de la columna está más afectada, dónde sentís que hay más bloqueo, y preguntarte qué conflicto emocional estás viviendo. Esto es fundamental, la pregunta es fundamental, por eso cuando vos venís al consultorio yo te pregunto, porque de ahí es donde sacamos todo de raíz lo que nos está pasando. Y es muy posible que te sientas, si tenés escoliosis, desvalorizado, que sientas una desvalorización muy importante de parte de tu padre, tu madre, tu hermano, ¿sí? Es poco común, pero también sucede que la desvalorización esta pueda venir acompañada de algún otro familiar, abuelos, o sea, más lejanos a lo que es el ámbito de los padres. Y como te decía, volvete a repreguntar qué te está pasando. Y si vos presentás escoliosis, necesariamente llevas mucho tiempo sufriendo una desvalorización por parte de esa persona cercana. Y a trabajar con eso, a trabajar con esos pensamientos. No tengas en tu mente eso de no sé tomar una decisión, no soy lo suficiente bueno o malo, me siento feo, no valgo lo suficiente, tal persona no me quiere. A ver, trabaja con esto. Es un temita muy largo para charlar, pero lo quise mencionar porque me lo habían pedido. Quizás en el próximo programita podamos hablar un poquito más de esto y también del tema de los duelos. No me olvido de ese temita que quedó pendiente de la semana pasada. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944 y la página de Facebook Un Camino al Más Allá _ Terapias Holísticas. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.